Hola, soy Henry Escobar. En esta ocasión voy a tocar un tema que debe ser el que más le concierne al pueblo de Dios, a la verdadera iglesia del Señor. Y esto es en relación al rapto. He titulado este tema ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Parte uno, ya que va a haber parte 2. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay muchas pruebas bíblicas y irrefutables que establecen claramente que el rapto de la iglesia tomará lugar antes de los 7 años de la gran tribulación que pronto vendrá sobre el mundo entero. En esta enseñanza voy a exponer por lo menos 7 de esas pruebas irrefutables. La primera es que Dios ha dado a su iglesia la promesa de rescate y no de juicio. Por eso el rapto de la iglesia es conocido como la esperanza gloriosa. Esa es la forma en que Dios ha determinado para que la novia del Cordero sea rescatada gloriosamente sin tener que padecer durante aquel tiempo, el cual ha de ser la peor tribulación que el mundo jamás ha experimentado. Dios hará así, dado a que Él no está airado con su verdadera iglesia, sino con aquellos que no son novia. Por lo tanto, si realmente somos miembros de aquel cuerpo místico y privilegiado conocido como la novia del Cordero, entonces nos debe suceder así como a una novia que anticipa que aquel día tan especial en que se unirá a su marido, nosotros como iglesia anticipamos aquella tribulación de una manera diferente. O sea, esa tribulación que vendrá sobre los demás, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Y gloria a Dios, porque seremos rescatados. Apocalipsis 3:10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si primera de Tesalonicenses 4:18, que es el último versículo de la cita que leímos previamente, al final dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras, es porque las profecías apocalípticas deben ser palabras de aliento y no de temor. Si la iglesia de alguna manera o medida fuese a ser partícipe de la tribulación, entonces la Biblia más bien diría: llenaos de estrés, de temor, porque entraréis en tribulación junto con los impíos. Mas no es así. Dios promete a su iglesia rescate y no juicio. Por eso también Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y primera de Tesalonicenses 5 del 9 al 11 también dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual
animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando el verdadero creyente sabe que será rescatado del juicio venidero, indudablemente podrá ser animado y edificado con la palabra de Dios en lugar de ser atemorizado, ya que su palabra profética no le promete la ira de Dios, sino más bien es algo que le va a producir paz y gozo, porque es una esperanza gloriosa la que anticipamos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, la segunda razón, el segundo punto que voy a exponer es que existe una clara distinción entre los rescatados y el resto. La Biblia continuamente hace una clara distinción entre referirse a nosotros y a ellos. Es decir, una clarificación que distingue muy bien entre nosotros los redimidos de Dios y los que son pecadores e impíos. O sea, entre nosotros los que somos salvos por la gracia del Cordero de Dios y los que no lo son. En otras palabras, entre aquellos que andamos en luz, en la luz de Cristo, y los que andan en las tinieblas de Satanás. Ahora bien, aunque los que andamos en luz continuamente, realmente anhelamos y anticipamos con gran deseo aquel maravilloso momento en que seremos transformados y rescatados hacia el cielo. Sin embargo, ese glorioso momento tendrá la característica del factor sorpresa. Por eso, primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 8 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No sobre nosotros, dice sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y quería decir una cosa en cuanto cuando digan paz y seguridad. O sea, aquellos que son ellos que están diciendo paz y seguridad, no tienen paz y seguridad en Dios, pero nosotros sí, nosotros somos del cielo, no pertenecemos a este mundo, estamos aquí de pasada. Entonces dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. También en Mateo 24, del 40 al 44, hablando el mismo Señor Jesús, denota lo sorprendente que será la huida para el creyente, pero lamentablemente para el incrédulo y el pecador será el inicio del peor caos que el mundo jamás ha vivido. Dice así esa cita: pero el día del Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. O sea, quiero destacar el hecho de que hay unos que sí y los otros que no. O sea, Dios hace la distinción entre los que se quedan y los que se van. Y entonces dice: velad pues, que no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Además, refiriéndose al anticristo, otra cita, y el plan macabro que tiene para el mundo durante aquellos
7 años de la tribulación. O sea, no se va a llevar a cabo esa manifestación ni del anticristo, ni empezarán esos 7 años de gran tribulación hasta que los verdaderos creyentes sean quitados de la tierra, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:7, el cual dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? Tú y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, que amamos a Dios, que estamos orando, intercediendo y haciendo la diferencia, haciendo luz en medio de las tinieblas. Entonces hay una clara distinción ahora mismo entre la luz y las tinieblas, y más que todo habrá una clara distinción bien notable cuando Dios tome para sí solamente a todo aquel que le pertenece a él. Estaba hablando sobre un ladrón que, haciendo la similitud, esa cita de un ladrón que viene a robar cuando está la gente durmiendo, por decir, ¿no? Pero aquí el Señor viene no a robar, sino a tomar lo que le pertenece a él. Entonces, los que quedan, a él no es que los desprecia, sino que él tiene que lidiar drásticamente con todo aquel que no le pertenece, pero que él aún ama. Él ama a toda la humanidad, solo que hay un pueblo que realmente le conoce y vive para él. En resumidas cuentas, el rapto es para Dios arrebatar y tomar exclusivamente a los suyos, porque por eso, o sea, debemos de verdaderamente asegurarnos de que le pertenecemos a Él, porque hasta ese momento Dios va a lidiar con el pecado de aquel que no le conoce, pero eso es lo que va a hacer la diferencia. El Señor le llega al tope ya el pecado, y Dios va a hacer a la diferencia entre lo que es luz y las tinieblas, rescatando a aquellos que anhelan su venida. Ahora, hay un tercer punto, y es que el rapto es el antesala que inicia la semana 70 de Daniel. Este es un punto más profundo, solo voy a leer la cita y llegar a una conclusión, pero eso se presta para todo un tema completo. Lo cierto es que la razón principal del juicio apocalíptico es sobre todo debido al trato que Dios tiene pendiente para cumplir con Israel. La cita de Daniel 9, 24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, después de todo esto, quiere decir que Dios, después de que Él rescata a la iglesia de los juicios que pronto vendrán sobre el mundo entero,
entonces es cuando Él justamente cumplirá las promesas que han sido destinadas para Israel desde la antigüedad. Pues Dios jamás deja las cosas a medias o inconclusas. De hecho, el objetivo principal de la tribulación en sí es para continuar lidiando con su pueblo escogido. ¿Y quién es ese pueblo? Israel, los judíos. Ya que a pesar de que ellos no son parte de la iglesia, aún siguen estando bajo una promesa divina. Y como Dios es fiel a sus promesas, será casualmente durante aquel tiempo, aquel periodo de 7 años de angustia, periodo también conocido como la semana 70 de Daniel, donde se cumple esa última semana, según las profecías del profeta que hemos leído. Ahí es cuando Dios por fin culminará su trato con Israel, y será durante la tribulación del tiempo final cuando se llevará a cabo lo que fue prometido a Israel, y será entonces cuando el pueblo escogido de Dios finalmente reconocerá que Jesús es el Mesías. Así como lo describe, por ejemplo, Zacarías 12:10 al decir lo siguiente: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pues gloria a Dios. Lamentablemente les tomará hasta el final de la tribulación para ellos reconocer como pueblo que Jesús es el Mesías. Pero lamentablemente también hay quienes conocen hoy en día y saben que Jesús es el Mesías, pero viven una vida desagradecida a lo que Él hizo por sus vidas, por sus almas. Pero vayamos ahora al cuarto punto, el cual es el llamado de la trompeta de Dios. Y lo he titulado: el llamado de la trompeta de Dios es la última trompeta para la iglesia. Ha habido mucha confusión en cuanto a la cronología exacta del momento en que ocurrirá el rapto de la iglesia. Esto es debido a varias razones, y una de las razones principales es debido a que Primera de Corintios 15:52 habla de una final trompeta. Según la historia bíblica del pueblo de Israel, habían distintos tipos de llamados de trompeta que se hacía para formar las varias asambleas. De hecho, es muy importante conocer la tipología del llamado de trompeta cuando aquello implica el llamado para la formación militar de las líneas del ejército de Dios, y cuando es, por ejemplo, el llamado de trompeta para convocar al liderazgo o para convocar al pueblo en general. Eran diferentes tipos de llamados de trompeta. Ahora, indudablemente, en el mundo espiritual aquello también ha sido practicado por los escuadrones de ángeles guerreros. De hecho, de ahí es de donde se origina lo que el ejército del pueblo escogido de Dios ha practicado en lo natural. Ahora bien, según las profecías del tiempo final, van a haber 3 tipos de trompetas, y las voy a enumerar en el orden cronológico que han de suceder. Primero está la trompeta de Dios para la iglesia, según Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17, la cual es para llamar y rescatar a la iglesia y novia del Cordero, lo cual es el rapto. Segundo, están las 7 trompetas de los juicios apocalípticos, según Apocalipsis 8 del 2 al 6. Las cuales no son en relación a convocación alguna ni para llamar a ningún ejército, sino para retribuir el juicio respectivo de la ira de Dios sobre el mundo entero. Y sí, sobre los escogidos, que más adelante hablaremos de eso. Y tercero, se oirá la trompeta de los ángeles para llamar a casualmente, los escogidos que Dios salvará al final de la tribulación en la segunda venida de Cristo. De hecho,
son llamados escogidos porque serán del remanente final del pueblo de Israel. Ahora, es sumamente importante saber distinguir la diferencia que existe entre el trato que Dios tiene con su pueblo escogido y la relación que Él tiene con su novia, la iglesia. Son dos relaciones totalmente diferentes y por eso cada cual tendrá su propio llamado particular de trompeta. Desafortunadamente, debido a la falsa enseñanza de la teología del reemplazo, la cual reemplaza a Israel con la iglesia, aquello ha sido una falsedad doctrinal que ha causado que muchos ubiquen a la iglesia dentro de la tribulación. Pues el reemplazar a Israel con la iglesia no solo crea confusión doctrinal y en el área específica de la escatología, sino también le otorga deshonra a la fidelidad de Dios y a sus promesas para con su pueblo escogido. Y yo diría, si Dios no fuese fiel para con Israel, entonces ¿por qué tiene que serlo para con su iglesia? Sería, algo seriamente, aquello pondría en duda todo lo que su palabra nos ha prometido a nosotros. El caso es que el propósito de la tribulación, de la gran tribulación, es para la salvación de Israel y no para la purificación de la iglesia. No es para purificar y preparar a la iglesia, porque se supone que la iglesia ya está redimida y preparada y lista para presentarse delante de la presencia de Dios. Por otro lado, el pueblo escogido de Dios, Israel, aún no está preparado. El hecho es que hay una clara distinción entre la trompeta del rapto y la trompeta de la segunda venida. Por eso en Mateo 24, del 30 al 31, Jesús mismo, refiriéndose a su segunda venida y no al rapto, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquella voz de trompeta son aparentemente cuatro ángeles, ni siquiera es trompeta de arcángel, o sea, no es la misma trompeta de Dios que está descrita en 1 Tesalonicenses 4:16. De hecho, por eso dice textualmente el Señor mismo en 1 Tesalonicenses 4. Dice el Señor mismo, pero aquí no está diciendo el Señor mismo, aquí está hablando de los ángeles. O sea, es tal como si en el rapto es el Dios mismo tocando su propia trompeta. Dice, es como que Él mismo haciendo la función de un arcángel. Por eso dice, con voz de arcángel. Lo relevante de todo esto y sobre todo lo más maravilloso de esto es que en ese glorioso momento es Dios mismo quien hará el llamado para que los suyos vengan ante su presencia. Primera de Corintios 15 del 51 al 52 además dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En resumidas cuentas, aquella última trompeta, aunque dice ser última, en realidad es antes de las 7 trompetas del juicio apocalíptico y antes de la trompeta de los ángeles que irán a los 4 vientos de la tierra para llamar al pueblo de Israel que fue protegido hasta el final de la tribulación. Aunque aquella voz de trompeta de los ángeles parecía ser la última trompeta, esa trompeta de ángeles no es para la iglesia, ya que la última trompeta para la iglesia a estas alturas ya sucedió 7 años atrás. O sea,
la trompeta de Dios o sea, es llamada en sí la última trompeta debido a que será la última trompeta que oirá la iglesia del Señor, y no porque sea la última trompeta cronológicamente que se toque. Aquello del orden cronológico es donde se presta para la confusión. Parecíase un poco ilógico, pero por eso el Señor dice en Apocalipsis continuamente: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso lo más importante es ser sensible a lo que dice el Espíritu Santo y no a lo que se imaginan muchos maestros y teólogos carnales y confundidos. Amén. Ahora vayamos al quinto punto, y es que seremos arrebatados en el aire. Aunque la palabra rapto no aparece o está textualmente en la Biblia, el concepto sí lo está. Primeramente, según el original griego, el texto, según del texto 1 Corintios 4:17, aparece la palabra griega arpazo, la cual significa tomar forzadamente o arrebatar. Es exactamente lo que los siguientes pasajes bíblicos nos están dando a entender. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, ese será el momento en que nos iremos con Él y estaremos con Él los 7 años celebrando las bodas del Cordero, y después regresaremos a la tierra a pelear contra el anticristo, y establecerá Él el milenio y estaremos con Él todo este tiempo. Por eso lo dice así. Ahora, Primera de Corintios 15, del 51 al 54, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y acuérdese, la final trompeta no es la final cronológica, sino la final trompeta que ha sido destinada para la iglesia, que nosotros debemos estar atentos a oír. Y esa es la misma trompeta de Dios que dice la otra cita. Y dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. O sea, nosotros no pasaremos a esa muerte que por lo natural todos pasan. Nosotros, por eso dice, seremos transformados. Aleluya. Primera de Juan 3, del 2 al 3 también dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor, seremos semejante a Él. Vamos a ser por eso transformados, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Ahora, el sexto punto que quiero hablar es que
Satanás trae persecución a la iglesia y Dios trae juicio sobre el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque Dios permite persecución sobre sus hijos, jamás es Él quien la produce. Cuando Jesús dijo en Juan, por ejemplo, 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se estaba refiriendo a la tribulación apocalíptica, sino a la persecución en común que todo creyente experimentará de parte de Satanás y del mundo en general. De igual manera, afirma el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 13:12 al decir: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo cierto es que muchos de los que insisten en que la iglesia y la novia del Cordero, o sea, la iglesia que es la novia del Cordero, tendrá que pasar por la tribulación apocalíptica, lamentablemente es porque no se sienten dignos de escapar de la ira de Dios debido a su doble vida. Por lo tanto, en lugar de alinear sus vidas con los principios y preceptos divinos de la palabra de Dios, más bien deciden alinear sus doctrinas personales de acuerdo a su desobediencia y falta de entendimiento. Casualmente, el apóstol Pablo, en esta misma cita que acabo de leer, sigue diciendo, 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hecho es que la ira de Dios, o mejor dicho, los juicios apocalípticos que pronto han de venir sobre el mundo entero, jamás será por causa de los hijos fieles, sino por causa de los hijos de rebeldía e impíos. Y lo cierto es que habrán 3 tipos de personas las cuales experimentarán la ira de Dios que ha de venir. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de personas? Los voy a enumerar. El primero son los creyentes infieles. Estos son aquellos que creen en la palabra de Dios, pero que lamentablemente viven una vida indiferente a la voluntad de Dios, sin una comunión íntima con Él y enfocados mayormente en los asuntos de este mundo pasajero. Muchos de estos se arrepentirán un poco tarde y preferirán ser decapitados antes de permitir ser marcados por el sistema del anticristo. El segundo tipo de personas que va a experimentar esta gran tribulación son los incrédulos. Y estos son los que jamás han creído a la palabra de Dios, tanto ateos como agnósticos, o aún practicantes de las tantas sectas y religiones, pero que no conocen la verdadera revelación de la palabra de Dios. Y los terceros que van a pasar la gran tribulación, van a estar aquí, es que son los llamados escogidos. Suena muy bonito, pero estos son conocidos como los judíos o israelitas. Pero los que son genuinos de sangre y tradición ortodoxa del verdadero judaísmo y que aún están esperando la llegada del Mesías, el cual pronto vendrá, pero por segunda vez. Y esto les será el gran asombro y sorpresa y a la vez bendición para aquellos que no se han dejado marcar por el sistema diabólico del anticristo. Pues ese es el sexto punto, y ahora quiero darles el último punto, el último argumento, podría decir, de todo este tema del rapto, de cuándo será el rapto de la iglesia. Y es que existe un principio bíblico de rescate, de un rescate del remanente escogido por Dios. A través de la historia bíblica vemos que Dios continuamente rescata a un remanente antes de ejecutar su juicio. Además, no es coincidencia que Jesús mismo menciona de que será como en los días de Noé. Veamos entonces 3 ejemplos muy conocidos. Y casualmente el primero es relacionado a los días de Noé.
y es el diluvio universal. Según Génesis 6, solo fueron rescatados Noé y su familia. El segundo es el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y según Génesis 19, solo fueron rescatados Lot y su familia. Y el tercero es el éxodo de Egipto del pueblo de Israel. Aunque en el caso de este pasaje o esta historia, el pueblo de Israel permaneció en Egipto durante las 7 plagas. No obstante, no les afectó tal como al faraón. Dios los guardó, mejor dicho, y a todo Egipto. En todo caso, ellos sí finalmente pudieron huir hacia la tierra prometida, mientras los egipcios obviamente tuvieron que soportar todo el daño que produjo el juicio de Dios. El caso es que el Señor tiene un remanente que va a rescatar, porque el juicio de Dios no es en contra de sus hijos o su iglesia amada, sino en contra de los desobedientes y los incrédulos. Así que, para concluir con esta primera parte del tema, he querido destacar la importancia de creer en la fidelidad de la palabra de Dios como promesa y su consistencia también continua a través de los tiempos. O sea, que Dios no cambia de parecer. Por eso Santiago 1, del 16 al 18 dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Y qué es una primicia? Es aquellos que Él saca de primerito para después tener misericordia de otros, quienes se arrepienten, quienes quieren esa oportunidad. Y va a haber, sí, como le dije, hasta el final los judíos más los otros que no, tanto judíos como gentiles, que no aceptan la marca de la bestia. Ahora, Hebreos 13 al 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que buscar de Dios como nunca antes. Ya estamos en el tiempo final, estamos en la recta final, y Cristo viene por su iglesia pronto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presentamos nuestras vidas ahora mismo, Señor. Padre, presento la vida de todo aquel que quizás esté oyendo y tiene duda, que quizás ni es primera vez que oye algo así, que parece una locura. Pero es tu palabra, Señor. Pido que esta palabra, Señor, haya lugar en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, de todo aquel que oye, de todo aquel que ve este video, y prepare su corazón, Señor, para ese encuentro glorioso, de esa esperanza gloriosa que es el rapto de la iglesia, o arrebatamiento, o harpazo, como lo dice en el griego. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, amamos tu venida. Queremos estar, Señor, preparados y listos, Señor, ahora mismo, amándote, Señor, deseando, Señor, ese encuentro glorioso, Señor, porque este mundo es pasajero, este mundo, Señor, es secundario, Señor, y nuestro corazón está puesto en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toca las vidas, Señor, establece tu reino en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.